Tiene unos antecedentes, en nuestra opinión, que es la ley nueva ley del suelo con el gobierno Aznar, y que es el pistoletazo de salida para el negocio o la oportunidad de negocio, de gran oportunidad de negocio de la construcción. Nuestra posición en la Federación de Barrios manteníamos, y el tiempo nos ha dado la razón, que en la vivienda en Zaragoza había 30.000 viviendas vacías en aquel momento, en el año 2000, hablamos del año 2000, otras 30.000 en los huecos de la ciudad, en lo que era el entorno del tercer cinturón, y luego había también otras 30.000 viviendas en rehabilitación, que no era necesario el expandir la ciudad a otros barrios, en concreto como si fuera una colonización al sur de la ciudad, y en concreto me refiero al ejemplo número uno especulativo o despropósito urbanístico que nosotros llamábamos, que era el proyecto Arcosur. El proyecto Arcosur eran 24.000 viviendas, eran 72.000 habitantes, entonces era tener que poner servicios, tenía todo tipo de colegios, guarderías, centros de salud, etc. Entonces, como ya he dicho, no era menester el acometer ese proyecto, pero claro, los intereses eran enormes en el lobby urbanístico de Zaragoza con ese proyecto. Otro ejemplo paradigmático, el segundo ejemplo que yo pondría en aquellos años, sería el paseo, no solamente ya la venta de suelo urbano, sino era vía urbana, que era el Paseo de la Independencia. Un proyecto que era desde la Plaza Aragón, en el subsuelo de la Plaza Aragón, hasta la Plaza de España, con un parking, con un hipercore, hipercore, y con lo que ello significaba bueno, pues en principio de negocio, evidentemente, y segundo de impacto ambiental y de movilidad para la ciudad. Y el tercer ejemplo que pondría también es el de Romareda, el gran pelotazo que quiso dar a Tarés, que nosotros desde la Federación recogimos 24.000 firmas en apenas 15 días, precisamente para este proyecto y para el que comentaba anteriormente, que era el de Paseo Independencia. Como otro ejemplo paradigmático, evidentemente, es el proyecto, bueno, la Expo de Zaragoza 2008. Nosotros pusimos una serie de condiciones, evidentemente se vendió como algo, un acontecimiento internacional, festivo, tal, pero nosotros opinábamos que había un fuerte negocio inmobiliario, evidentemente. Con este proyecto de la Expo se consolidaba tenía relación con lo anterior, con Arcosur, puesto que los terrenos de Arcosur venían a entregarlos para la Expo, con la compra de la Expo, y con lo cual se consolidaba ese proyecto, ¿vale? Teniendo en cuenta que todo era dinero público, el 65% provenía del Estado, pero que a fin de cuentas era dinero de los zaragozanos, porque era dinero que nos pertenecía y que por lo tanto del presupuesto general del Estado era lo que correspondía a Zaragoza, ¿vale? Entonces, el otro 15% era del Ayuntamiento de Zaragoza y el otro 15% era de la Diputación General de Aragón. Por tanto, un negocio privado con dinero público. Luego había otra serie ya más puntuales, en los cuales evidentemente estuvimos como los pelotazos que se dieron a nivel de venta de solares, como los cuarteles, a nivel aquí todo el mundo, no solamente los especuladores y dedicados al suelo, sino a instituciones como el propio ayuntamiento, como la propia Diputación General, como el Ministerio de Defensa o la Iglesia, con la venta de solar, de venta de colegios, como el seminario, que fue una operación especulativa evidentemente de primera magnitud, los cuarteles de sementales, o empresas como Filtrosman o Aceralia. Ahí todo el mundo, todas las instituciones o grupos intervinieron y se
bueno, y sacaron su tajada a nivel urbanístico. Las demandas más importantes y a las que el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, en los gobiernos tanto del PSOE como del PP, no han hecho ningún caso en estos años han sido sobre todo nuestras reivindicaciones sobre los equipamientos públicos en el barrio, que no hay ninguno. O sea, no tenemos centro cívico, no tenemos casa de juventud, no tenemos una biblioteca, no tenemos guarderías. Entonces, para nosotros esas son las principales reivindicaciones de los nuevos barrios, ¿no? Podemos decir. Ser conscientes de que tenemos que pelear por conseguir los equipamientos públicos, las infraestructuras que nos permitan desarrollarnos como un barrio consolidado realmente, ¿no? Porque no consiste solo en que estén las casas, sino en tener espacios públicos pues, sanitarios, educativos y sociales donde podamos hacer barrio, donde podamos participar, donde podamos realizar actividades, donde en definitiva pues, bueno, nos relacionemos los unos con los otros. En Delicias se crearon las primeras asociaciones de vecinos, que entonces eran de cabezas de familia, en el año 70-72, para defender los pocos terrenos que quedan en Delicias. Delicias, decíamos que era la segunda ciudad de Aragón, tenía y tiene 120.000 habitantes y carecía de un montón de servicios. Los únicos terrenos que quedaban libres en todo Delicias eran los terrenos del psiquiátrico, de propiedad del Ministerio de Sanidad entonces, en aquella época, se los había transferido a la Diputación Provincial, y los terrenos de la antigua fábrica Criado y Lorenzo en el entorno de la avenida Madrid Andrés Vicente. Entonces fue una lucha muy fuerte para impedir que los especuladores, por un lado, se querían construir 800 viviendas en los terrenos del psiquiátrico y reducir aquello a un parquecito de nada, y por otro lado, en los terrenos de Criado y Lorenzo se querían construir 700 y pico viviendas por parte del dueño de los solares, que entonces era Escoriaza, dejando a Delicias sin prácticamente ningún servicio. Por otro lado, quedaban todavía los servicios de Monsalud, del Monsalud La Bombarda, que eran 40, el polígono 40, y también allí había una especulación muy fuerte para querer construir viviendas. Se hicieron manifestaciones ilegales, estoy hablando de la época del franquismo, a principios de los 70, hubo represalias, hubo llamadas a la comisaría de policía a declarar, hubo un cierre de asociaciones por todas estas movilizaciones, etcétera, etcétera. Al final, moviéndonos los vecinos del barrio, junto con todos los comerciantes y toda la gente que vivía allí, profesionales, etcétera, etcétera, con ayuda de colegios profesionales, como fue la inestimable ayuda que hubo del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Abogados, aparte de otros más, se logró que estos terrenos quedaran libres, y hoy día vemos cómo en los antiguos terrenos de Criado y Lorenzo se han construido un montón de servicios. Aquí había un problema también muy grave, que era se había construido un edificio ilegal de 500 viviendas, el famoso edificio Cinca, que prácticamente se había comido ya todo el volumen edificable de esta zona. Entonces se ayudó también a que se resolviera este edificio, puesto que estaba incluso en peligro de demolerlo por ilegal, y se ayudó a que los vecinos lo recuperaran, pero lo que no se dejó es construir más viviendas en todo esto. En los terrenos del psiquiátrico todo vemos el resultado del terreno del psiquiátrico, ha sido todo un éxito, yo creo que es de los mayores éxitos urbanísticos que ha habido en Zaragoza, tras muchas negociaciones en Madrid con el Ministerio de Sanidad, con el Ayuntamiento, con la Diputación, se logró que quedaran libres los terrenos del psiquiátrico. Hoy día vemos cómo además de seguir funcionando el psiquiátrico como tal, a lo que no nos hemos opuesto nunca los vecinos de Delicias, a que siempre nos opusimos a que el psiquiátrico lo sacaran de Delicias, no queríamos que lo sacaran. Entonces vemos cómo se ha construido un gran parque con unos pabellones que se han empleado para usos de la ciudadanía, y aparte se ha construido las famosas esquinas del psiquiátrico con un centro cultural, un teatro, un centro deportivo, una residencia de mayores, un edificio que se le ha dado al Salud para sus oficinas, a la DGA, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es un logro conseguido con la movilización de los ciudadanos, es decir, el mensaje claro que habría que dar a los ciudadanos hoy en día, en estos momentos que estamos viviendo en este país, es que si la gente se mueve, se puede conseguir cosas, pero nos tenemos que mover.
Unas 3.000 personas participaron el domingo en la manifestación para reivindicar la desviación del tercer cinturón. Y que se reúnan con nosotros de una vez para estudiar en profundidad nuestra alternativa, porque es viable y además es menos perjudicial para el entorno verde que tenemos en Zaragoza y para los vecinos de Torrero también, claro, en particular.